Muy buenas tardes desde Roma, que está Lluís Paradel, está en Roma. Muy buenos días y buenas tardes también desde Madrid y buenos días a aquellos que se están conectando desde Iberoamérica. Saludamos a todos los inscritos y los que se conectan y muchas gracias de nuevo por incorporaros a una nueva edición de Little Open que organiza la Corte de la Asociación Europea de Arbitraje. Hoy un día muy especial porque contamos con una persona de mucho peso y prestigio en la de inversión, pero antes de presentar a Lluís Paradel me gustaría un poco comentar a todos los asistentes cómo va a ser la organización de la sesión. La verdad que va a ser una sesión muy interesante, va a durar 1 hora solamente, con lo cual hay que intentar que todas las personas interesadas en aportar algo lo pueden hacer. Con lo cual, además, hay gente de incluso hasta de 20 países, según hemos contabilizado en las personas que se han conectado y que se han inscrito. También quiero agradecer, por supuesto, al despacho de Lluís, a Freshfields, en especial también a Laura Lozano, por su ayuda siempre magistral, que tanto aporta cuando colabora con nosotros en este tipo de ediciones y cuando contamos con Freshfields como despacho. La sesión se va a grabar, pero aunque se grabe la sesión, quiero comentar a todo el mundo que se convoca esta reunión bajo la regla de la Chatham House, es decir, que todos los participantes tienen el derecho de utilizar la información que van a recibir por parte de lo que se comente en la misma, pero no se puede revelar ni la identidad ni la afiliación del orador ni de ningún tipo de otro participante, salvo que haya permiso expreso, por supuesto, de alguno de ellos. Y todo el interés que hay por el tema y la presencia de muchas empresas, también hay representantes de gobiernos, de centros de arbitraje, de despachos y también firmas de forensic. Yo sí que ruego a todos los asistentes que no duden en cualquier momento de enviar comentarios, sugerencias, preguntas, que yo estaré encantado de hacer llegar a Lluís Paradel. En función del tiempo y las preguntas, estaremos encantados de dar audio también y voz a quien que lo pida, porque yo creo que se trata un poco de enriquecernos todos, tanto con lo que pueda aportarnos Lluís como con lo que pueda aportar cualquiera de los que se van a asistir, de los que estáis asistiendo. Somos muy escrupulosos con el tiempo, como todos sabéis. La jornada empieza a las 5 y va a terminar a las 6. Y a las 6 termina, porque yo creo que nos debemos, sobre todo, debemos respetar el tiempo de cada uno de vosotros. Bueno, Lluís, muchísimas gracias a ti principalmente por tu tiempo y por poder compartir con nosotros pues experiencias y sobre todo un tema tan de actualidad, tan de interés y bueno, y entramos en materia enseguida. Pero antes de entrar en materia sí me gustaría, por romper un poquito el hielo, porque yo he visto un poco tu trayectoria y yo no sé si al final esto de dedicarte a ejercer, ahora estás como counsel en Freshfields, es algo de vocación, te vino dado o lo soñaste de pequeño. Cuéntanos un poco así rompemos el hielo con... Pues es muy buena pregunta, Javier, porque la verdad es que yo no quise ser abogado, yo no quería ejercer. Yo estudié Derecho porque es la carrera que cuando les preguntas a tus padres qué carrera te da más salidas, pues la de Derecho, porque puedes hacer muchas cosas, y así hice Derecho y en realidad yo quería ser diplomático, yo quería estar viajando, quería ver el mundo, quería implicarme en controversias internacionales y todo eso, pero se me abrió la posibilidad de hacer un doctorado en Cambridge en un momento dado de mis estudios, al final de mis estudios, después de haber estado en Bruselas un par de años, y ahí entré en contacto con el derecho internacional público, no con el arbitraje de inversión, porque el arbitraje de inversión de hecho aún no había, estamos hablando de los años 90, aún no existía. Entonces, o existía en una medida muy limitada. Y tuve ahí la suerte de conocer, oposité a la carrera diplomática, no me salió a la primera, pero sabes que eso suele pasar y hay que estudiar por lo menos para 2 convocatorias de examen. Y conocí a una persona que trabajaba en arbitraje de inversión junto con un profesor de Cambridge, o sea, no un despacho de abogados, sino un profesor que se dedicaba a ello, que era Eli Lauterpacht. Y él me sugirió que si me interesaba el derecho internacional público, pues ¿por qué no entrar en un despacho como, por ejemplo, Freshfields, que estaba desarrollando en ese momento una práctica de derecho internacional público
en la que como aspecto importante estaban llegando casos de protección de inversión. Y yo me metí en Freshfields con un contrato de 6 meses a prueba, porque en Freshfields sospechaban que un académico, uno que venía de un doctorado y tal, no tenía... Iba a salir rana. Exacto, que iba a organizar una revolución ahí dentro. No, y la verdad es que me gustó tanto que me quedé. Y ya llevo ya en esto pues, más de 20 años. Bueno, te quedaste hasta el punto que has hecho un trabajo, un tratado de arbitraje de inversión hace unos años y ahora creo que sacarás la segunda edición con Andrew Newcomb. Sí, exacto. Con Andrew estamos preparando la segunda edición. Esperemos poderla sacar en el próximo año o 2. Es un trabajo enorme, como puedes imaginar, porque la jurisprudencia ha crecido tanto en este ámbito y nosotros queremos que sea un trabajo en el que ayude a la práctica, o sea, que sea el primer libro que coge un abogado cuando se le plantea un tema para ver por dónde van los tiros, ¿no? Y creo que en la primera edición lo logramos y aún está, es un libro del 2009 y aún se utiliza mucho por lo que tenemos entendido, por lo que yo creo que la segunda edición está más que justificada. Pues bueno, si te parece, entramos en materia, que ya tenemos a más de 80 personas conectadas y bueno, voy a repetir, porque ha habido gente que se ha conectado después de mi primera intervención. Cualquiera que quiera hacer un comentario, una pregunta, una sugerencia, que por favor lo incorpore al chat o que me lo envíe a mí en privado. Si alguien quiere que sea un comentario, una pregunta y no quiera que se revele su nombre ni la empresa por la que llama o pregunta, también que me lo ponga a mí en el chat en privado y yo me ocupo de hacer una pregunta de carácter que sea anónima para que no se pueda revelar el acto del participante. Y eso, con toda libertad, me lo ponéis. Pero como te decía, Luis, vamos a entrar en materia porque resulta que estamos en nuestras casas, en nuestros despachos, y nos encontramos con el abogado general, con una novedad el día 3 de marzo, según se ve, y unas conclusiones. En el caso de la República de Moldavia, pues sale con una serie de reflexiones. No sé si, cuéntanos, hay una novedad sobre la doctrina ACMEA. Y si es así, pues nos lo puedes comentar un poquito. Sí, como hubieras dicho, hay una novedad y es que el 3 de marzo, a ver, primero, para justificar un poco los temas que yo te sugerí y que hemos elegido, en el arbitraje de inversión se pueden tocar muchos temas, pero yo, los primeros que me vinieron a la cabeza por la novedad que suponen, por el momento en que se han producido, porque estamos hablando de cosas muy recientes, ¿no? Y esta es una. El abogado general, el 3 de marzo, abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, uno de los abogados generales, el primero, que es Maciej Prusnar, que es el abogado general polaco, que es el, como digo, es el jefe de los abogados generales, para llamarlo de alguna forma, emitió unas conclusiones en el ámbito de una cuestión prejudicial que le llega de la Corte de Apelación de París en un procedimiento de anulación de un laudo basado en el Tratado sobre la Carta de la Energía, que es el caso de Comstroy contra la República de Moldavia. Le plantea, como digo, una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en las conclusiones el abogado general plantea la incompatibilidad del arbitraje bajo ese tratado, el Tratado sobre la Carta de la Energía, de acuerdo con el derecho europeo, aplicando la doctrina ACMEA. Todos sabemos lo que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace ya 4 años, o 3 o 4 años, en la sentencia ACMEA. Y si quieres, recuérdalo un poquito para aquellos que no lo tienen muy fresco, lo que ocurrió en el caso de MEA y todo lo que pasó desde el año 2008, y así un poco lo refrescamos un poquito. Sí, bueno, el caso ACMEA es, originalmente es un arbitraje entre una empresa holandesa y la República de Eslovaquia, en la que la empresa, en el arbitraje, la empresa obtiene un laudo por 22 millones de euros en compensación por una serie de medidas del Estado eslovaco que habían revocado de alguna forma una liberalización del sector de las prestaciones de seguros de enfermedad. Bueno, para no entremos en demasiado detalle, pero hay un laudo favorable al inversor. El Estado es un laudo en un arbitraje uncitral, por lo tanto, con una sede en Europa, en Frankfurt concretamente.
el inversor, el Estado recurre contra ese laudo en anulación, el Tribunal Regional de Frankfurt rechaza la anulación y el inversor recurre ante el Tribunal Supremo Federal alemán. Y el Tribunal Supremo Federal plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión de si un arbitraje bajo un tratado bilateral de protección de inversiones es compatible con el derecho europeo, con el derecho de la Unión Europea. Y todos sabemos que en la sentencia el Tribunal de Justicia responde que no es compatible, y no lo es, dice el Tribunal de Justicia, porque un tribunal un tribunal arbitral establecido bajo un tratado de protección de inversiones puede, en determinados casos, deber interpretar o incluso aplicar una norma de derecho europeo, de derecho de la Unión Europea, y, sin embargo, no está sujeto al control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante el mecanismo de las cuestiones prejudiciales, que sí se aplican a los tribunales nacionales. Entonces, como ese mecanismo no está disponible, existe el riesgo de que un tribunal arbitral interprete el derecho europeo de una forma incoherente o inconsistente con la forma en la que sería interpretado ese mismo acto jurídico por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, el tribunal decide que este tipo de arbitraje no es compatible con principios fundamentales del derecho de la Unión Europea. Eso es lo que ocurrió en Achmea. Sin embargo, en el caso Achmea había un par de coletillas que dejaban pensar que esta doctrina no se aplicaría al tratado sobre la Carta de la Energía, fundamentalmente por dos razones. Una, porque el Tribunal de Justicia puso mucho énfasis en Achmea en que la cláusula de derecho aplicable del tratado bilateral preveía que entre las fuentes de derecho que se aplicarían para la resolución de una controversia bajo el tratado se encontraba el derecho nacional del Estado, además del derecho internacional y además del propio tratado, obviamente. Y eso lo leyó la Corte de Justicia o el Tribunal de Justicia como potencialmente requiriendo al Tribunal Arbitral aplicar el derecho de la Unión Europea, que, como sabemos, es derecho doméstico de los Estados miembros. Y esta es la primera razón. La segunda razón, a raíz de esto, la doctrina dijo, bueno, o la doctrina y la jurisprudencia, como veremos, de muchos tribunales arbitrales, dijo, esto no es aplicable al Tratado sobre la Carta de Energía porque el Tratado sobre la Carta de la Energía no prevé que el derecho nacional sea fuente de derecho aplicable. Y esto ya lo distingue el caso Achmea. Y la segunda distinción es que la Unión Europea es parte del Tratado sobre la Carta de la Energía, y de alguna forma esto haría así que el Tribunal de Justicia entendiera que la misma Unión Europea ha permitido ese tipo de arbitraje directamente y ha cedido de alguna forma, al menos para lo que respecta a ese tipo de arbitraje, por decirlo de alguna manera, una soberanía en lo que sería el control de la aplicación del derecho europeo. Y ha habido varios casos sobre eso, ¿no? Efectivamente, recientes. Muchísimos casos. De hecho, la doctrina Achmea no ha sido aplicada en ningún caso de los que después de que se emitiera la sentencia Achmea, que es de marzo del 2018, ya hace 3 años, ningún arbitraje, y esto vale en realidad tanto para los arbitrajes bajo el Tratado de la Carta de la Energía como en los arbitrajes bajo los TBIs, porque los tribunales también han dicho que aunque para esos arbitrajes bajo TBIs a los que se parecería que la doctrina Achmea sí se debería aplicar, los tribunales han dicho, bueno, que la solución que ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una solución que se cierne al ámbito del derecho de la Unión, pero no al ámbito del derecho internacional público. El derecho internacional público no prevé normas de jerarquía entre tratados, a no ser que esté expresamente establecido en los propios tratados. Y los tribunales han dicho aquí no está establecido que el derecho de la Unión Europea prevalga por encima de los tratados bilaterales de inversión. Y por otro lado, lo que sí que hay en el derecho internacional público, en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, es la aplicación de tratados en el tiempo, ¿no? Un tratado posterior
prevale por encima del tratado anterior, pero siempre que sean incompatibles. Entonces, por ahí los tribunales han dicho no hay nada de incompatible y además, el derecho europeo no es posterior a los tratados bilaterales, aunque sí es verdad que el tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea, que es el Tratado de Lisboa, es del 2012, pero ese es un tratado que lo que hace es recoger principios que ya venían de los años 50. Entonces, hay muchos problemas y los tribunales bajo tratados bilaterales de inversión se han negado, de hecho, a aplicar la doctrina ACMEA a esos propios arbitrajes. Y ahora el abogado general aclara algo. Bueno, lo que hace el abogado general, y hay que obviamente recordar que son conclusiones que no son vinculantes porque es un dictamen. Y veremos en eso, porque también te preguntaré en el caso de que siga el criterio del Tribunal de Justicia. Hay peculiaridades del caso que indican que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a tener que tiene varias posibilidades o varios modos de decidir esta cuestión que no son para nada claros, ¿no? Que no son para nada, creo yo, decididos o determinados ya por las conclusiones del abogado general. Recordemos que este es un caso que implica a partes que no son de Estados miembros de la Unión Europea, porque implica a un demandante que es de Ucrania, y al Estado, a la República de Moldavia. O sea que es ya un caso extra Unión Europea. Que la única conexión que tiene con el territorio de la Unión Europea es que el arbitraje tuvo lugar en París y que el recurso de anulación, por lo tanto, fue presentado ante la Corte de Apelación de París. Y por lo tanto, esto ya es crea una duda seria, razonable, sobre la competencia de la Corte, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para entrar en esta cuestión. Las preguntas prejudiciales que le planteó la Corte de Apelación de París al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tenían que ver con la compatibilidad del tratado sobre la Carta de la Energía con el derecho de la Unión Europea. Tenían que ver con la interpretación del tratado bilateral, cuestiones como qué se debe entender por inversión protegida y qué se debe entender como inversión en el territorio de un Estado, que son cuestiones de interpretación del tratado bilateral. Que es curioso que la Corte de Apelación de París considerara que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenía competencia para ello o podía aportar algo en esto, ¿no? ¿Cómo es que el abogado general llegó a pronunciarse sobre la compatibilidad del tratado o del arbitraje bajo el tratado con el derecho de la Unión? Pues porque dijo, y lo que tengo que ver aquí es si el Tribunal de Justicia sería competente sobre la cuestión. Y dijo, sería competente sobre la cuestión porque puede haber muchos arbitrajes de la misma naturaleza, y de hecho los hay, que implican a derechos de a Estados miembros con inversores de otros Estados miembros. Y dijo, en ese contexto es necesario, antes de entrar en la cuestión, ver si este tipo de arbitraje es lícito o es legítimo en este sistema el sistema de la Unión Europea, en el derecho de la Unión Europea. Y así llegó, o sea, de forma muy indirecta. Claro, y decide si aplica o no aplica, ¿no? El arbitraje bajo el Tratado de la Carta de la Energía. Sí, exacto. O sea, si se aplica o no se aplica, ese tipo de arbitraje, si existe ese tipo, si puede existir desde ahora en adelante este tipo de arbitraje en el seno de la Unión Europea. Eso es lo que abordó el abogado general. Y el abogado general lo que hizo es, una por una, ir cancelando, digamos, las distinciones que hasta hoy se han hecho entre el Tratado de la Carta de la Energía y los tratados bilaterales de protección de inversiones. Porque dijo, sí, es verdad que es un tratado multilateral, es verdad que es un tratado que implica a la Unión Europea como parte, pero luego en su aplicación concreta, de hecho, es bilateral. Porque, por lo menos por lo que respecta al arbitraje, implica a dos partes. Y en esa dimensión hay que juzgar, en esa dimensión es comparable o es prácticamente igual a un tratado bilateral de protección de inversiones. Entonces, por eso, una de las distinciones que se habían hecho respecto a ACMEA quedaba de esa forma cancelada. Y luego la otra, en cuanto al derecho aplicable,
aunque el Tratado sobre la Carta de Energía, como dije antes, no dice que el derecho doméstico sea parte del derecho aplicable, sí dice que el derecho internacional es derecho aplicable. Y el abogado general dijo, bueno, es que el derecho de la Unión Europea es a la vez derecho doméstico y derecho internacional. Y por lo tanto, también por esa vía cabe la posibilidad de que un tribunal arbitral, aplicando el derecho internacional, aplique el derecho de la Unión. Y entonces también en un arbitraje bajo la Carta de la Energía sería necesario que hubiera ese mecanismo de control. No lo hay, ese mecanismo de control por parte del Tribunal Europeo, y al no haberlo, ese arbitraje no es compatible, no es compatible con el derecho de la Unión Europea. Y decías que es aplicable tanto al Tratado de la Carta de la Energía como a los tratados bilaterales, por igual. Es la conclusión también a la que llega el abogado general. Sí, el abogado general toma como punto de partida ACMEA y lo que hace es decir, la distinción que hay entre tratados bilaterales o lo que se ha dicho que es distinto respecto entre los tratados bilaterales respecto al tratado sobre la Carta de la Energía no son distinciones en realidad válidas por lo que te he dicho, ¿no? Porque en el fondo, en su aplicación práctica, el Tratado sobre la Carta de Energía actúa como un tratado bilateral de protección de inversiones. Y segundo, porque el derecho aplicable, aunque no incluye el derecho doméstico, también podría, por la vía del derecho internacional, incluir el derecho europeo. Sí. ¿Hay otros países que otras cuestiones prejudiciales estén planteando para que se tenga que pronunciar en alguna otra ocasión el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Sí, Aparte que estamos a la espera de que se pronuncie sobre esto, porque según me comentaste es a final de año, ¿no? Cuando se espera. sí, ahora, por lo que he visto, se espera en unos 6 o 12 meses la decisión. Podría llegar un poco antes, pero yo creo que va a ser más hacia el otoño o si no a finales de año que se va a pronunciar el Tribunal de Justicia sobre este tema. Y vemos si confirmará o no confirmará estas conclusiones. Pero hay otros dos casos pendientes. Uno, planteado por Italia en el caso Silver Beach, perdón, en el caso, perdón, voy a citarlo. Novergia, ¿no? Sí, Nova Energía, exacto, que es un caso que surge de un laudo emitido por un tribunal del Instituto de Arbitraje de Estocolmo, de la Cámara de Comercio de Estocolmo, y por lo tanto la corte competente en ese caso para controlar la validez del laudo era la Corte de Estocolmo, que mandó a su vez una cuestión prejudicial a la Corte de Justicia, y eso está pendiente. Eso sí ya es un caso más directamente concerniente, obviamente, la cuestión, porque el caso Comstroy, como he dicho, es un poco el hecho de que fuera implicada partes extra Unión Europea lo hacía difícilmente relevante el tema para la resolución de ese caso, pero aquí sí que ya directamente implica la cuestión de la compatibilidad del tratado. Y es una corte, además, la Corte esta de Estocolmo, que hasta ahora se había negado a plantear cuestiones prejudiciales. Y Curioso, finalmente sí. lo ha hecho. No se sabe muy bien por qué. Probablemente porque después de haber habido tanta jurisprudencia, ACMEA, y luego toda la sucesión después de ACMEA, y es probable que esa presión haya hecho mella al final y esa Corte haya planteado la cuestión prejudicial. Y luego hay otra cuestión prejudicial planteada por Bélgica sobre sobre un tema parecido. En realidad es sobre la compatibilidad de la reforma del Tratado sobre la Carta de Energía, porque sabéis que el Tratado sobre la Carta de Energía está en proceso de modernización, así lo han llamado, en la que la Comisión Europea ha hecho varias propuestas sobre cómo podría ser modernizado. Una de ellas es la no sustitución, sino la adición, si se quiere, de una posibilidad de resolución de controversias de estas controversias no bajo arbitraje, sino
planteándolas ante una corte permanente, es decir, el establecimiento de una corte permanente de resolución de Cuando los dos controversias. estados sean parte del estatuto de dicha corte. Exacto, cuando los dos estados partes sean parte al estatuto de una de estas cortes permanentes, entonces será obligatorio recurrir a ella. En caso de que no lo fueran, será una opción que quedará a la voluntad del inversor de recurrir a la corte en vez de recurrir al. Como sabes, Luis, aquí tenemos conectados a muchas empresas, muchas del sector de la energía, que estarán pues, muy interesados en saber qué va a ocurrir con todo esto, porque evidentemente puede afectar, creo que comentándolo contigo en conversaciones previas, hay unos 30 arbitrajes en curso, ¿no? Entonces, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea llegara a seguir las conclusiones del abogado general, ¿cuál sería el impacto de esta decisión, en tu opinión? ¿Tendrá un impacto pues, muy grande, me imagino, tanto en las empresas como en los estados? Bueno, esto hay que verlo, ¿no? Porque, a ver, la relevancia es evidente de estas conclusiones y de una potencial decisión en esta cuestión, en este tema o en los dos otros temas que están en curso sobre la compatibilidad de este arbitraje bajo el Tratado sobre la Carta de Energía y el Derecho Europeo. La relevancia es evidente porque hay muchos casos pendientes. España tiene unos 30, si no me equivoco, aún pendientes de los. Y hemos tenido, el último ha sido una resolución interesante para España, que incluso le pedían, no sé si eran 105 millones y le han dado, justo ha sido al revés. Sí, ese es el caso de BlackRock, bueno, el de. El BlackRock, sí. Ese es curioso porque ahí el tribunal se negó primero a aplicar la doctrina ACMEA y luego, sin embargo, en el fondo ha dado razón a España en un laudo que ha sido muy celebrado, obviamente, por el Estado español y que contradice de alguna forma los fallos de otros tribunales. Y eso es lo bueno y lo malo de este arbitraje, ¿no? Me voy un poco del tema, pero a raíz de Sí, esta. pero sí, vamos a ello porque efectivamente no sé si haga un efecto, en vez de llamar un efecto de desistir de algunas demandas contra España por esta resolución. Sí, bueno, obviamente, yo por ejemplo, yo cuando entré en Freshfields, que entré en el 99, a partir del 2002 me dediqué de lleno a los casos argentinos. En los casos argentinos hubo una avalancha de demanda parecida a la que ha sufrido España ahora o recientemente y los laudos empezaron a salir favorables a los inversores. Luego, Argentina se quejó de este tipo de arbitraje en aquella época porque decía que era pro inversor y beneficiaba solo a una parte y era muy desequilibrado el nivel de protección y tal. Hay mucho argentino, de hecho, conectado. A lo mejor alguien quiere luego comentar algo sobre esto. Sí, no, yo he visto por ahí algún nombre incluso de amigos y de compañeros en estos casos, gente con la que he trabajado mucho. Y luego empezó a ganarlos algunos de estos arbitrajes. Entonces ya no le pareció tan mal, que estos casos fueran decididos por tribunales arbitrales distintos, que podían contradecirse entre sí, etc. Pues es uno de los males, pero una de las cosas también positivas de este arbitraje es que nunca, digamos, aunque haya como no rige la regla del precedente obligatorio, como sabemos en el derecho internacional y en estos arbitrajes, nunca se sabe, ¿no? Puedes seguir perdiendo o ganar algunos de ellos. Y luego hay una selección natural de la mejor jurisprudencia. La mejor jurisprudencia, los laudos que están mejor razonados y mejor fundados, etcétera, son los que luego de una manera triunfan, digamos, sucesivamente, pues son citados y fundan otros laudos, ¿no? Y los malos o los menos fundados van siendo descartados. O sea, si se quiere, es un poco una selección natural de laudos, ¿no? Y veremos ahora qué pasa, ¿no? En los laudos siguientes que nosotros tenemos varios casos contra España, o sea que no voy a entrar mucho en la cuestión, pero efectivamente, bueno, este laudo crea habrá que analizarlo detenidamente. Y como decía, no sé, la relevancia obviamente de estas conclusiones y de la potencial decisión del tribunal es muy grande por los casos que están pendientes, pero por otro lado, si vemos lo que ha sucedido con ACMEA, que como dije es
que los tribunales en los arbitrajes han decidido en todos, salvo en 2 opiniones disidentes, en todos los otros casos, los tribunales, salvo 2 opiniones disidentes, todos los tribunales han decidido que el caso Acmea no les impone denegar jurisdicción, puesto que la solución que se adopta en el seno del derecho europeo no es inmediatamente no es inmediatamente importable, digamos, a la solución que se le puede dar a esta cuestión en el derecho internacional público, que tiene otras normas de interacción entre tratados, ¿no? Entre normas de derecho internacional. Por lo que veremos qué pasa. Yo tiendo a pensar que los tribunales van a adoptar una posición similar. No van a denegar jurisdicción, aunque haya un segundo ACMEA, esta vez aplicable al Tratado sobre la Carta de Energía, creo yo. Pues lo veremos de todas formas, porque efectivamente habrá que estar a la expectativa de a ver qué dice el Tribunal de Justicia, pero si al final no prevalece o no sea prioridad la doctrina ACMEA, pues también encontraremos efectivamente que estas conclusiones del abogado general pues tendrán su peso en las soluciones futuras también. Sí, lo veremos. De hecho, si vemos también la reacción que hubo al caso ACMEA, no solo de jurisprudencial, sino después de los propios estados que decidieron dar por terminados los tratados bilaterales, no todos, porque sabemos que hubo 3 estados de la Unión que dijeron, 2, perdón, Austria y Suecia, que decidieron que no iban a denunciar sus tratados bilaterales, pero el resto de los tratados de los estados lo hicieron. ¿Se han puesto fin a muchos tratados bilaterales entonces? Sí, a todos menos a los de los 2 estados que te he mencionado. O sea que la doctrina ACMEA lo que se ha dado lugar es a una medida, digamos, por parte de los propios estados. Y eso da a entender que probablemente no es suficiente con ACMEA para que los tribunales denieguen jurisdicción, es necesario algo más. Y eso algo más es la denuncia que ha habido de los tratados bilaterales. O también puede ocurrir, como ha ocurrido en algún caso que tú has comentado también, que algunos laudos, aunque se dicten, luego no se pueden ejecutar o se han declarado nulos. Exacto. Y eso ese es un tema interesante, porque ha sido planteado también ante los tribunales arbitrales. Se les ha dicho a los tribunales arbitrales, oigan, pero des en cuenta que aunque denieguen la aplicación de la doctrina ACMEA, ustedes están o potencialmente van a emitir un laudo que no será ejecutable. Y obviamente ahí la cuestión es ejecutable dónde, porque no solo son ejecutables los laudos en Europa, sino se pueden llevar a otros países donde pueden, y ni siquiera un laudo anulado en la sede deja de poder ser ejecutado. Como sabemos, hay ciertas doctrinas que... Eso da para otro interlope. Sí, exacto. Ha ocurrido bastante y cada vez ocurre más. Es un tema que se debería tratar en futuras jornadas porque a veces ocurre más que efectivamente se anula el laudo en sede y después se ejecuta en otra jurisdicción. Pero eso ya tendremos ocasión de analizarlo. Pero, por ejemplo, el caso que tú comentabas y que hemos hablado una vez es el de Rafsin con Croacia, que efectivamente no se pudo ejecutar después. Bueno, ese incluso es no es ni siquiera un caso de ejecución, porque en Alemania, en Frankfurt, bajo el derecho alemán, los tribunales domésticos pueden intervenir incluso antes. Se les puede solicitar a los tribunales que una de las partes de un arbitraje que decidan sobre la admisibilidad o no de una demanda arbitral, una especie de control que tienen de admisibilidad de los arbitrajes, de las demandas, de las reclamaciones en arbitraje. Y ahí el Tribunal de Frankfurt, que es precisamente el que al principio no quiso plantear la cuestión ACMEA, tuvo que ser el Tribunal Supremo de Alemania quien lo hiciera, pues ha decidido que la doctrina ACMEA determina la inadmisibilidad de una reclamación bajo un tratado bilateral de protección de inversiones, y en ese caso concreto se trataba de una demanda de un banco austriaco contra Croacia.
Sí. Hay dos preguntas muy interesantes ya. Empieza a haber movimiento en el chat. La primera pregunta te la voy a leer porque es muy larga, es de José María Juliá, a quien saludo muy cordialmente. Dice, si finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aplica al arbitraje de la Carta de la Energía una solución similar a ACMEA, en el caso de arbitraje Striadi, ¿no sería posible intentar la ejecución en un Estado miembro y, si éste niega la ejecución por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, plantear un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por expropiación de un laudo previamente reconocido ejecutable en la Carta de la Energía y el Tratado CIADI, jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos, en el caso de las refinerías griegas? Él dice que entiende que puede ser más interesante intentar la ejecución en Estados Unidos, Reino Unido o Suiza, pero quizá el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sería más proclive a admitir la prioridad del derecho internacional sobre el derecho de la Unión Europea. Por otra parte, podría suponer una dulce venganza, dice José María, después de que el Tribunal, el TJUE, se opusiera a la firma por la Unión Europea del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sí, no, es, es interesante, o sea, es un escenario que no... que se podría llegar a, bueno, no sé, se podría llegar a plantear. Ahí la pregunta obviamente tiene varios aspectos, ¿no? Por un lado, es verdad que se ha decidido en algún arbitraje que la anulación de laudos o la no ejecución de laudos puede suponer la expropiación de una inversión, si el laudo se considera una inversión protegida. Y podría llegar a ser una expropiación de la propiedad, entonces protegida bajo el protocolo 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Sería interesante ver eso. Yo no sé hasta qué punto ese conflicto institucional se llegaría a materializar, pero podría ser. Pues ya se lo veremos. Y luego una pregunta de José Luis Martínez Hens, nos escribe desde Glasgow, y al hilo de esta charla, si sería el Brexit de alguna manera una ventaja para las instituciones arbitrales del Reino Unido. Yo creo que sí. Mira, yo creo que sí. Ya se está diciendo, de hecho, que el Reino Unido es parte del Tratado de la Carta de Energía, pero ya está fuera de la Unión, y eso le da de alguna forma una ventaja, bueno, obviamente a los inversores ingleses que quieran hacer causa o que quieran que demanden a Estados miembros, porque ahí la doctrina ACME no debería aplicarse. Y por otro lado, establecer la sede fuera de la Unión Europea es algo que obviamente cualquier abogado hoy en día ya está sugiriendo cuando se plantean arbitrajes intra-Unión Europea para que no exista ese vínculo. Y obviamente Londres, siendo una sede de arbitraje muy habitual, es una de las primeras que va a ser seleccionada de ahora en adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y, oye, una duda que tengo yo, porque al final hablamos mucho de arbitraje de inversión, pero ¿tú ves algún riesgo para el arbitraje comercial derivado de la doctrina ACMEA? Pues, hombre, riesgo no lo veo. Lo que sí veo es una gran contradicción entre lo que está sucediendo con el arbitraje de inversión y el arbitraje comercial, ¿no?, en el seno de la Unión Europea. Porque el mismo principio que se está utilizando para invalidar, ¿no?, los arbitrajes bajo los tratados bilaterales y ahora potencialmente el arbitraje bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía, que es que estos tribunales no pueden plantear cuestiones prejudiciales y, por lo tanto, si tienen que aplicar el derecho europeo, no existe ninguna garantía que lo vayan a hacer bien. Ese es el argumento, de hecho. Eso se aplica igualmente a los tribunales comerciales, a los tribunales de arbitraje comercial. Incluso más, porque por el mismo número de arbitrajes comerciales que existen respecto a los tribunales a los arbitrajes de inversión. No sé Sí, ¿a si... cuántos podría afectar? Sí, exacto. O sea, estuve hace poco, oí o leí, no sé muy bien dónde saqué esa información, pero alguien decía que había como 15.000 casos cada año de arbitrajes en los que potencialmente se aplicaba el derecho europeo, el derecho de la Unión Europea, arbitrajes comerciales. O sea, fíjate tú el problema. Si el problema existe con los casos de los arbitrajes de inversión,
que son mucho menos que eso. Imagínate el problema que puede existir en el arbitraje comercial respecto al problema identificado, para mí no lo es personalmente, pero el problema identificado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o por el abogado general en este caso de Comstroy, ¿no? En ACMEA se intentó diferenciar también el abogado general ha intentado diferenciar el arbitraje comercial respecto al arbitraje bajo el tratado, en este caso sobre la Carta de la Energía. Lo han Porque dicen, diferenciado, aunque nadie lo ha preguntado en la cuestión prejudicial, claro. Nadie lo ha preguntado, pero obviamente... Por si acaso no se meten en el charco, ¿no? No sea que... Exacto, no nos vayamos a meter en demasiados problemas. Y lo que dicen es, oye, el arbitraje comercial existe para disputas muy específicas. Y perdón porque a esta hora, que son las 5:40, pues suenan las campanas de la iglesia aquí delante, o sea que no sé si se oyen, pero... Bueno, es que yo creo que estás en Roma, ¿no? Estoy en Roma. Yo creo que hay iglesias en cada esquina, ¿no? Pues es una melodía magnífica que nos avisa de que quedan 15 minutos y un poquito más para el final de la sesión. O sea, estamos hasta así coordinados con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Exacto. Y yo creo que a las 6 van a doblar otra vez, o sea que nos van a advertir que se termina el tiempo. Estupendo. Sí, lo que han intentado diferenciar el arbitraje de inversión, el arbitraje comercial, diciendo el arbitraje comercial es para disputas muy específicas, que las partes expresamente someten a arbitraje, y en cambio el arbitraje de inversión es para todo un conjunto de materias que es difícilmente determinable porque los tratados se aplican potencialmente a muchas controversias, poco definibles o poco definidas desde el momento en que el Estado otorga su consentimiento, etcétera. Sin embargo, es una distinción que yo creo que no afecta al principio. El principio es el mismo. O sea, los temas que puede tocar un arbitraje, un tribunal arbitral en un tipo de arbitraje y en el otro, ambos pueden concernir cuestiones de derecho europeo y ambos pueden aplicarlo de forma incorrecta, que es lo que preocupa, parece ser, a las instituciones europeas. O sea que la única razón por la que el arbitraje comercial aún no ha sido atacado es porque prácticamente no ha sido atacado por las instituciones europeas, es porque es imposible que lo haga, por el simple número de arbitrajes que hay y porque es el método de resolución de controversias habitual en el comercio internacional y, por lo tanto, también en el comercio europeo. O sea, es imposible que se metan con ello. Por lo que yo no creo que vaya a tener consecuencias, pero sí que encuentro que hay una contradicción muy, muy evidente. Vamos a cambiar de tercio. Vamos al caso Portigón, que también Sí. queríamos, está también en el orden del día y había mucho interés en conocer tu opinión, porque es estos casos contra el Reino de España relacionados con los cambios normativos en el sector de las renovables. Y cuéntanos un poco si hay alguna cuestión novedosa y qué te parece, es una primera impresión. Sí, bueno, el caso Portigón es el caso de una institución financiera, de un banco, que reclama contra España por las medidas en el sector de las renovables, ¿no?, que ha dado lugar a toda esa cascada de arbitrajes. Y la novedad es que el tribunal en ese caso admitió que el banco, siendo el prestamista, es decir, el que financia el proyecto, pero no el propietario del proyecto, es un inversor protegido bajo el tratado. Y esa es la gran novedad. Y es un laudo interesante porque, bueno, es la primera vez que un financiamiento, además un financiamiento hecho a través de préstamos, pero también a través de otros instrumentos, de hedging instruments, es considerado una inversión bajo un tratado de inversión. Y hay un razonamiento muy interesante que además no es necesariamente la parte que determina la decisión del tribunal, sino que es más obiter dicta sobre el hecho de que estos financiamientos, tratándose de project financing, implican un riesgo evidente para los financiadores, que va más allá del riesgo comercial del impago del préstamo, porque evidentemente el préstamo
debe ser reembolsado con el cash flow, con los flujos de caja del propio proyecto, es decir, de la actividad, de la operación. Y por lo tanto hay un riesgo que más allá de un riesgo comercial, un riesgo que el tribunal dice es un riesgo de inversión, y por lo tanto, por lo menos en este caso, hay que asumir que el préstamo implica una inversión protegida. Pero ya digo, no es donde se funda el tribunal. El tribunal se funda más en la definición amplia de inversión del Tratado sobre la Carta de Energía, y solo toca ese segundo aspecto como argumento adicional, digamos, o fundamento adicional para su decisión. Ahora, uno de los árbitros presentó una opinión disidente en ese caso, es el árbitro italiano Giorgio Sacerdoti, que, aún admitiendo que podía haber una inversión, lo que dijo es que no habría una relación directa entre la medida que afectó a las empresas y la inversión en este caso, que es el financiamiento. Dijo, no hay una relación suficientemente directa para que se pueda considerar que la controversia nace o está relacionada con esa inversión. Yo no comparto la opinión disidente en ese caso. Revelo aquí que Portigón es uno de los casos que llevamos nosotros, aunque yo no estoy implicado directamente, pero sí que el profesor Sacerdoti, con quien muchas veces tengo discusiones y coincido con él en muchos casos, y digo que tengo discusiones con él porque evidentemente es italiano, está aquí en Italia y lo conozco bien, no entiendo muy bien por qué esa cuestión puede ser una cuestión de jurisdicción, es decir, si las medidas afectaron o no afectaron a una inversión, es algo que se podrá, y yo no creo que aquí sea el caso, pero se podrá, digamos, dirimir en el fondo. Pero no veo cómo debe ser una cuestión de jurisdicción, ¿no? Es una cuestión de causalidad, si acaso, el impacto que tienen las medidas sobre una inversión, y eso es algo más una cuestión de fondo. Pero bueno, ese es el caso Portigón. Yo creo que es interesante porque hasta hoy se entendía que los reclamantes o los demandantes en estos arbitrajes eran los dueños de las compañías, ¿no? los accionistas extranjeros. Pues ahora también hay que añadir como potenciales reclamantes, potenciales demandantes a los financiadores, sobre todo si hay un financiamiento de esta naturaleza, ¿no? De project finance. Y eso lleva que por cierto, cada vez están más implicados. Exacto, cada vez están más implicados. Incluso es algo que yo recomendaría a los bancos, a los financiadores, de tomar en consideración. Es decir, cuando tienen la posibilidad de estructurar el tipo de financiamiento que van a otorgar, de hacerlo de un modo que, aunque evidentemente a nadie le gusta asumir más riesgos de los necesarios, pero considerar la posibilidad de asumir riesgos de alguna forma y de esa forma tener que quedar protegidos por un tratado de protección de inversión. Puede valer la pena, quiero decir. Sí, sí. ¿Te parece si vamos a México un ratito? Que ahí estaremos seguro mucho mejor. Sí. Mira, nos pregunta Jorge Aguilar, claro, ahora parece que en México puede haber una hecatombe, dice él, y se está publicando últimamente mucho de que México sea la nueva sede de mucho arbitraje de inversión. Entonces, él dice en su pregunta, también la voy a leer, y pide disculpas por ser localista, porque efectivamente es mexicano, pero hace muy bien en preguntar sobre su país. Y dice, primero tiene una pregunta previa que es, Luis, ¿tienes en mente la hecatombe que estamos viviendo en México con la posición de la actual administración, con la reforma eléctrica y la posible corrupción y contratos lesivos para el Estado mexicano y versus un cambio de cosmovisión, entrecomillado, económica, política y social? ¿Ves similitudes con las controversias de inversión en esta materia? Y luego sigue, vuelve a preguntar, dice, perdón por lo localista, de mis preguntas todas enfocadas a la actual situación en México. Luis, la corrupción, ¿cómo es su impacto ante casos tan complejos como Odebrecht en toda Latinoamérica, aunque es evidentemente muy conocido desde hace muchos años? La reforma del presidente Peña Nieto abre la puerta a la inversión extranjera en materia energética, en el papel de maravilla, pero hay indicios importantes de que la corrupción en el pasado sexenio fue escandalosa. Retroactividad versus corrupción versus lesividad para el Estado mexicano.
Y si quieres luego hablar de otros estados, porque también hay gente de Bolivia, hay gente de Venezuela, que tenemos conectados, que a lo mejor también tienen interés en que hagas un repaso. Bueno, la verdad es que el tema de México es un tema muy caliente. Yo estoy de acuerdo, sobre todo el tema de la reforma del sector eléctrico que estamos siguiendo muy, muy de cerca, ¿no? Lleva ya un tiempo sobre la mesa. Además está ligado un poco al tema de la pandemia, porque las medidas eléctricas, algunas de las medidas que fueron tomadas o intentaron ser tomadas en mayo, en junio del año pasado, se fundaron en parte también por el tema de la pandemia, el hecho de que había bajado la demanda de electricidad, había que reestructurar el mercado, había sobre oferta de electricidad, etcétera. Y ahora, justo hace una semana, en México se adoptó una reforma de la ley eléctrica que está impugnada. Hay ya 2 amparos que han frenado por ahora la aplicación de la reforma, que lo que hacen es cambiar las reglas bueno, una de las cosas que hacen es cambiar las reglas del despacho de energía, y parecen que dan preferencia a la empresa pública. O sea, ¿crees que a veces la pandemia supone un desastre para que los estados hagan normas o las cambien de una manera más proteccionista? Que eso puede provocar un aluvión de demandas. Bueno, la pandemia dio lugar a muchos artículos y muchas opiniones que iba a dar lugar a una luz de demandas contra los estados por las medidas restrictivas que se están tomando de la actividad económica, etcétera. En mi opinión no se ha dado, no lo hemos visto hasta hoy, esta luz de demandas, pero sí que yo veo varios escenarios en los que puede haber demandas. Y el primero es el de medidas que, como dices tú, sugieres tú, aunque tengan lugar en el momento de pandemia, en realidad, y de alguna forma intenten justificarse en ese contexto, en realidad ya venían de antes o tienen una intención de reforma a largo plazo que no se justifican con la situación excepcional, que esperemos sea temporal, de la pandemia, aunque pueda durar varios meses aún, ¿no? Como por ejemplo la reforma en México, que así fue presentada en mayo, en junio del año pasado. Ahora ya no, creo yo, la semana pasada ya dijeron que había que reformar el mercado y basta. Pero hay otros escenarios, ¿no? El otro escenario que contemplo yo es ahora, es en realidad no tanto las medidas restrictivas, que hay un largo consenso o un amplio consenso de que están justificadas por la emergencia, pero yo veo más en la ausencia potencial de medidas que vayan a restablecer una situación que permita a las empresas seguir operando en muchos sectores. O sea, no es tanto las medidas de emergencia, sino los remedios que después tengan que venir para dar una posibilidad de sobrevivencia a muchas empresas, sobre todo en ámbitos en los que había una expectativa, ¿no?, de un cierto equilibrio económico, por ejemplo, las concesiones. Y hablo, por ejemplo, de un caso que es público, que estamos llevando nosotros, que es la concesión del aeropuerto de Santiago de Chile, que hay un fuerte desequilibrio, obviamente, por las medidas de lockdown, pero en la que también había, obviamente, una serie de compromisos de equilibrio, ¿no?, de equilibrio sí, bueno, de colaborar, ¿no?, digamos, entre el regulador y el concesionario hacia el restablecimiento de una situación, ¿no? O sea, yo creo que va a venir por ahí más el tema de las demandas. Las vamos a ver ahora, en la ausencia de medidas que remedien, ¿no?, a la crisis, más que en las medidas de emergencia mismas. Y el tema de la corrupción, yo no, tengo que decir la verdad, no lo conozco exactamente en el tema eléctrico y en los contratos eléctricos en México, no lo conozco. Pero bueno, obviamente en el arbitraje de inversión es un tema, el tema de la corrupción cada vez más presente. Ya hay laudos que al principio parecía que era un tabú mencionar que había habido corrupción en algunas inversiones, ahora ya no es así. Yo creo que no es un tema vamos, no hay miedo por parte de los tribunales en meterse si es que hay evidencia de ello. Sí, efectivamente, cuando hay sobornos, que es el ejemplo más clásico. Pablo Mori, nuestro querido Pablo Mori desde Washington nos dice si está ya el laudo Portigón, ¿es público ya?
Pues no es público. España no ha consentido a su publicación. Hay noticias, ha sido divulgado, digamos, el resultado del caso y el principio fundamental que ha establecido. Nosotros tenemos algunas notas de prensa y tal, pero no, el laudo mismo no es público. De acuerdo. Y luego, pues mira, ya que hemos hablado de la pandemia y ya nos quedan pocos minutillos, y ya te voy a hacer dos preguntas más. Una relacionada, pues efectivamente, si ves ves potencial o más potencial de ventajas de inversión frente a las medidas de los estados motivadas por el COVID. Esto ya has anticipado algo, pero si realmente crees que va a haber más ventajas de inversión por todas estas medidas. Claro, ten en cuenta que los estados han lanzado medidas en función de lo que cada estado ha considerado, que no han sido medidas homogéneas, con lo cual eso puede dar lugar a interpretaciones distintas por parte de los inversores. Y al final tenía la pregunta última, si realmente estamos ante un nuevo arbitraje de inversión o no, pero eso la dejo para el final. Bueno, pues mira, aquí están las campanas de las 6 menos 3. Yo desde luego iba a decir al final, para terminar, que por quién doblan las campanas, pues aquí vamos a llamarlo así. Sí, como he dicho, el tema del COVID va a dar lugar a casos menos de los, por ahora muchos menos de los que estaban anunciados. Por lo menos yo no tengo noticia de casos de que directamente hayan sido generadas por las medidas de emergencia que han sido adoptadas hasta hoy, pero veo más los posibles casos que emerjan ahora a partir de las medidas o la falta de medidas de remediación, digamos, para ponerlo de alguna forma. Y sobre el arbitraje de inversión, ¿qué pasa con el arbitraje de inversión? Yo creo que estamos ya en una nueva fase del arbitraje de inversión. No es lo que era entre 2001 y 2015, 2016. Yo creo que por ahí se terminó el arbitraje de inversión como lo hemos vivido. Que son los casos surgidos de la crisis argentina, sobre todo, y en otros ámbitos, pero en los que se descubrieron las protecciones. Porque hasta entonces, hasta el 2001, hasta el 2000-2001 había habido 3 o 4 laudos. Yo entré en Freshfields, me leí todos los laudos, porque entré para hacer eso, y me leí todos los laudos en una tarde. O sea, yo sabía toda la jurisprudencia que había sobre eso. Y todas las publicaciones, porque había habido 3 o 4 artículos. Y ahí se descubrieron y se desarrollaron, se desarrolló la primera jurisprudencia, ¿no? Sobre qué significa trato justo y equitativo, cuáles son qué es una inversión, qué es un inversor, etcétera, los principios básicos. A partir de ahí, el tema se ha hecho mucho más complejo, mucho más sofisticado. Ha empezado a haber jurisprudencia que, como digo yo, ha seleccionado lo mejor y lo peor de los laudos que hasta entonces habían sido emitidos. Los tratados se han hecho más complejos, los nuevos tratados de inversión, el NAFTA ha cambiado, el tratado sobre la Carta de Energía va a cambiar. Ha habido estados que han denunciado el CIADI, en la convención del CIADI. Hay muchas más recusaciones de árbitros por el tema de ser árbitros y abogados en casos parecidos. O sea que estamos en un nuevo tipo de arbitraje de inversión, no es lo mismo, no es el mismo de antes. Se ha hecho más complejo. No creo que vaya a morir este arbitraje, como dicen muchos. Yo creo al contrario, va a ser más necesario que nunca en este nuevo contexto internacional, post-pandemia. Y lo vemos y lo vamos a ver pronto, yo creo. Vamos a ver cómo funciona. Yo creo que va a funcionar bien, está preparado, estamos bien preparados. Es un arbitraje que tiene las herramientas necesarias para resolver donde se han producido abusos o donde se van a producir abusos fruto de la pandemia y para proteger a los propios estados, porque yo creo que lo que haya sido legítimo no va a ser censurado por los arbitrajes en estos arbitrajes de protección de inversiones. Tengo una última pregunta que me la han hecho a mí como mensaje directo. No voy a decir el nombre porque no sé si me autoriza a decirlo, ¿vale? Bueno, me dice que como quiera yo, desde Chile. Dice que en relación al asunto señalado sobre la concesión del aeropuerto de Chile, no parece ser que dicha controversia, como lo ocurrió en el caso de los hermanos Ríos y Alsacia contra Chile, corresponde más a un tema de hardship que a expropiación. Es lo que piensa este compañero chileno. Él cree que es un tema más de hardship que un tema de expropiación.
dice que no sea vinculante la opinión. Así que... Sí, bueno, puede ser teoría de imprevisión. No niego que pueda ser un tema relevante en esa controversia. La expropiación, como sabemos, los tratados no establecen solo la protección contra expropiaciones, sino también otros tipos de protecciones, como son las medidas arbitrarias, las medidas que violan el trato justo y equitativo, y dentro del trato justo y equitativo se han delineado y destilado otras protecciones, como la protección de expectativas legítimas, la protección contra medidas irrazonables y discriminatorias. O sea, que hay varios aspectos que pueden ser más o menos relevantes en este caso y que pueden ser más o menos relevantes también en el contexto de una doctrina de la imprevisión, que pueden entrar en juego. O sea, que tampoco es tan... pero bueno, es una buena pregunta. Efectivamente es una cuestión que puede llegar a ser relevante, ¿no? La situación y la doctrina de la imprevisión bajo el derecho chileno, o la ausencia de la misma, no sabemos. Pues yo creo que con esto vamos a dar por terminado, porque ya son ya han durado las campanas, son las 6:02. Comentabas al principio, Luis, que no sabes si había sido vocación o no, y yo la verdad no sé por qué has llegado al mundo del derecho, ni cómo has llegado al mundo de los despachos de la clase de inversión, pero yo, sea cual sea la fórmula, me alegro un montón de que estés, porque es una maravilla poder escucharte y poder aprender de tu experiencia y de explicarnos con tanto detalle y tanta claridad, pues tu visión de los casos tan señalados que hemos mencionado y de cómo será el futuro del arbitraje de inversión. Yo agradezco a todos los presentes que hayan estado esta hora con nosotros, y ya nos emplazamos para la siguiente, que tendremos otro Little Open con Sabina Saco y con Eduardo Silva en el mes de abril. Y antes convocaremos a todos para el libro homenaje de Ramón Mullerat, muy queridos por todos, y que se va a presentar dentro de una semana también desde la Asociación Europea de Arbitraje. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos y nos vemos en las próximas. Un fuerte abrazo a todo el mundo. Gracias, Javier, y a todos los organizadores. Hasta pronto.